Hola, muy buenas noches. Hoy el gobierno presentó la actualización de la política pública para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y lo hace justo horas después de conocerse que el Congreso, a falta de un solo voto, hundió la ley que obligaría a que los casos de violaciones contra niños al interior de grupos ilegales, terroristas, insurgentes, llámenlos como quiera, sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy nos acompaña el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, gracias por estar con nosotros en Al Punto. Bueno, un placer estar acá y un saludo a toda la audiencia el día de hoy. La coyuntura, infortunadamente, cuaja con la presentación de esta actualización. Bueno, yo creo que es importante decir que ante este momento, con esta negativa que hubo en el Congreso de la República, que es un poco inverosímil. ¿Por qué es un poco inverosímil? Porque primero hay una regla y es los derechos de los niños están por encima del derecho de los demás por la Constitución política, pero en segundo lugar porque no puede haber ninguna interpretación atada a que una violación a un menor, una agresión a un menor tenga un componente ideológico. Este era un proyecto que se tenía que mirar hacia el futuro, no afectaba para nada lo acordado en La Habana entre el gobierno anterior y las FARC, entonces era un tema que queda ahí en el ambiente, el presidente tiene la idea de seguir trabajando en ese punto. Ahora, lo interesante de esto es la oportunidad que también surge, y hemos actualizado la línea de política pública de prevención de reclutamiento para niños, niñas y adolescentes en el país, incorporando todo lo relativo a la protección de los niños que hayan sido víctimas de delitos sexuales o que puedan ser víctimas de delitos sexuales, activando unas rutas de protección, 23 entidades del Estado, gobernadores, alcaldes y por supuesto un grupo de asesores territoriales del gobierno nacional acompañando a esas autoridades. Ya venía funcionando desde hace 6, 7 años, hemos incrementado la protección, hoy tenemos 13 asesores territoriales en las diferentes zonas más complejas, 104 municipios priorizados y por supuesto empezamos a tener un trabajo con el Ministerio de Defensa para que nos digan cómo se va moviendo esa dinámica de violencia y así poder mandar alertas de protección. Le hemos contestado 133 alertas tempranas a la Defensoría del Pueblo sobre este tema desde el 7 de agosto a hoy. Luego este gobierno le cumple a la prevención y al mismo tiempo hoy estamos haciendo efectivo un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que decía que había que ajustar la política pública para proteger los niños y lo hemos hecho el día de hoy. Este ajuste se traduce en prevención. Sí. ¿Y cómo funciona? No, funciona muy simple, vamos a poner un ejemplo a la gente para que la gente entienda. Hay una alerta, por ejemplo, en un municipio, en el municipio de Algeciras, Huila, de que hay un niño que va a ser reclutado o hay una información de que un niño va a ser reclutado. Inmediatamente se activa una ruta con policía, con fiscalía, con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con Defensoría y se trasladan de forma inmediata todos al territorio, sacan a ese niño y lo meten en una ruta de protección. ¿Cómo se lo quitan a la familia? No, inmediatamente con las mismas familias entran en proceso de protección toda vez que existe información de riesgo y esa familia se va con ese niño y entra en ese proceso. Puede ocurrir que el niño se lo hayan llevado. Si se lo llevan inmediatamente, la Fiscalía General de la Nación tiene además una priorización frente a esos casos e informa a las mesas regionales y las mesas regionales están enlazadas con el gobierno nacional para efecto de tomar rápido medidas sobre esto. Yo creo que es muy clave aquí que la ciudadanía, y eso lo vamos a hacer con nuevos gobernadores y nuevos alcaldes, incluyan dentro de su estrategia de derechos humanos la idea de que hay que hacer un impacto publicitario muy fuerte en los territorios para decirle a la gente qué hay que hacer. Ya con que la gente sepa qué hay que hacer, llamar al 123 de la policía, al 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hoy pueden llamar y ya la gente sabe exactamente qué hay que hacer con el tema de prevención. Eso es tremendamente importante frente a una situación como la que se vive en algunos territorios en donde las disidencias han venido incrementando este reclutamiento que evidentemente pues no es ni debe ser aceptado por ninguna persona en el territorio nacional. Una familia tiene conocimiento de que a un niño lo van a reclutar estos agentes ilegales. Llama directamente a la policía y la policía se comunica con quién y cómo se activa el operativo. ¿Quién lo coordina? No, inmediatamente la policía ya tiene la ruta de protección
Ya hay unos equipos al interior de los órganos territoriales, los departamentos. Los municipios tienen que implementar eso también. Hay unos municipios que ya lo tienen, otros que están en proceso de implementación. Legalmente ya lo tienen. Tenemos más de 800 municipios con los diferentes protocolos ya formalizados, pero necesitamos una acción de la ciudadanía, de las familias y, por supuesto, esa integración nos resuelve un problema que teníamos. Y es que normalmente se presentan estos casos y los mismos funcionarios dicen, bueno, ¿y ahora yo qué tengo que hacer frente a este caso? Entonces ya ellos tienen los protocolos y ya inmediatamente se activan de forma integrada esos protocolos, policía, ICBF, unidad de víctimas y todo digamos, el aparataje territorial y estatal que nosotros tenemos, todo además enlazado con Bogotá y con la comisión intersectorial que hoy sesionó aprobando la línea de actualización con 22 entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Deportes, que no estaba, por supuesto. ¿Por qué el Ministerio de Deportes tiene que ver? Por una cosa, porque la prevención no se hace solamente haciendo estas rutas, sino la prevención se hace con inversión y con deportes y con cultura. Hoy tenemos un proyecto que se llama, tuvimos un proyecto que se llama Mi Futuro es Hoy, tenemos un proyecto que va a entrar, que es la segunda parte, beneficiará a 28.000 niños en varios de esos municipios PEDET a través de deporte, porque el deporte obviamente es un mecanismo para sacarlos del conflicto al que desafortunadamente terminan siendo arrastrados por esos grupos ilegales. ¿Cuáles son las cifras? No, las cifras hemos sacado más de 170 niños el último año de las garras de estos delincuentes. Uno cada 2 días más o menos, mal contados. Mal contados, Fuerza Pública y todas estas rutas de protección que vienen operando, como le digo, desde hace muchos años, desde hace 8 o 9 años, pero al mismo tiempo nosotros lo hemos venido trabajando con los asesores territoriales, o sea, hay un trabajo que se está haciendo. Tenemos 250 niños protegidos por el ICBF en ruta de protección, incluyendo estos 170 que hoy están protegidos. Y estamos hablando de que históricamente del 99 a hoy hay más de 6.000 niños que han sido recogidos en el marco de esas rutas de protección. No tenemos datos de reclutamiento, pero tenemos datos de recuperación. Pero doy un dato que me parece importante. Esos datos son terribles, es demasiado. Son muy complicados y por eso la prevención es fundamental, por eso hay que meter recursos ahí. Y le doy un dato que es muy complicado. 20.000 armas han sido armas de largo alcance, armas automáticas, armas que incluso de alta precisión han sido recuperadas por la Fuerza Pública en los últimos 9 meses, o 10 meses, 9 meses. ¿Qué quiere decir eso? 20.000, casi 3 veces las armas que entregó las FARC en el año 2017 a Naciones Unidas. ¿Cómo va a ser? Esto lo que nos está demostrando es una cosa. Uno, coca por armas. O sea, nos están llenando el territorio de armas. La pregunta es ¿quién las dispara? Pues las disparan. ¿De dónde llegan? ¿De México tal vez? Llegan, por supuesto, llegan de México. ¿De Venezuela? Llegan de Venezuela, llegan de Rusia, llegan de diferentes lugares. Pero más allá de eso es... ¿Quién las dispara, claro? ¿Quién las dispara? ¿Y quién Porque las dispara? se requiere alguien que dispare eso. Y por supuesto ahí los niños juegan un papel importante, o esos niños reclutados. Entonces por eso hay que rápidamente acelerar este proceso de prevención para que entre todos empecemos a recuperar rápidamente esos menores, porque además detrás de ese reclutamiento viene otro tema importante, viene el abuso sexual, que lo incluimos en la línea política, ¿no? O sea, normalmente es una estrategia para evitar que esto se vuelva otra guerrilla. Pero por supuesto, pero además eso opera sobre la base de unas disidencias que están además afectando al país y además están blindando contra accionar de fuerza pública al tener los menores. Entonces yo creo que tenemos que hacer consciente al país de que este es un tema que hay que ponerle todo el empeño, y el presidente de la República dio la instrucción de que hay que acelerar estos mecanismos de prevención. El nuevo proyecto de Mi Futuro es Hoy, que trabajamos con OIM, ICBF y UNICEF, vamos a ponerle $2.5 millones a ese proyecto para beneficiar más o menos 25.000 niños en múltiples municipios PEDET, pero en las veredas, donde ya está detectado dónde pueden ocurrir las cosas, y las zonas futuro, que van a ser lideradas por el consejero Rafael Guarín y que están además enmarcadas también en el escogimiento de veredas para salud, educación. El plan social del Cauca que hoy está presentando el gobierno nacional en el Santander de Quilichao con Miguel Ceballos y Rafael Guarín, pero un plan social para todo el país en prevención y no solamente con temas de fuerza pública, fiscalía, justicia, sino también un componente de prevención. No hacemos nada
si la prevención no es importante, porque se nos va a explotar todo el tema de represión. Nos toca trabajar prevención para poder reducir todo el tema de represión después en aplicación de la ley. Doctor Barbosa, una de las cosas que considero puede pasar es que la familia le da miedo. O de pronto tiene cierta incertidumbre, si bueno, yo cojo el teléfono, llamo, digo, van a reclutar al niño, pero ¿y qué va a pasar con el niño? ¿Por qué no les explica un poquitico a todas esas personas que dicen, bueno, muy bien, van y lo sacan, pero ¿qué hacen con el niño o la familia? ¿A dónde la llevan? ¿Qué le ofrecen y qué tan sostenible es eso en el tiempo? No, ahí el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las otras entidades tienen una oferta estatal muy interesante. O sea, estos son procesos de seguimiento que involucran educación, que involucran acompañamiento de las familias. Si hay que buscar entornos protectores diferentes a donde está, se van a entornos protectores, familias protectoras. ¿Como adopción? Una suerte, no adopción, pero es una suerte de protección incluso a la familia completa, en el marco de esos entornos protectores. Y esto no es un invento de hoy, esto ya ha venido funcionando. Y yo sí rescato el trabajo que han hecho también personas que nos precedieron, porque este no es un asunto tampoco de un gobierno. Bueno. Y yo lo reconozco, el trabajo de Paula Gaviria, por ejemplo, en la Consejería de Derechos Humanos durante el gobierno Santos, el trabajo que se hizo previamente desde el año 2016. Entonces lo que hemos hecho nosotros es recoger y mejorar y observar, porque las dinámicas de conflicto son distintos y por supuesto, hoy lo dije, vamos a incrementar en unos 50 municipios priorizados el tema de reclutamiento y seguir avanzando en esa situación que nos implica a todos los colombianos, independiente del partido, de la condición ideológica, de lo que sea. Yo siempre lo he dicho, los derechos humanos ni son de izquierda ni son de derecha, son los derechos humanos y están protegidos por nuestra Constitución. ¿Y eso cuánto nos vale y de dónde va a salir esa plata? No, cada entidad tiene unos presupuestos para cumplir sus competencias, ya en el marco del plan de desarrollo. Esos recursos están. Dentro de unos días tienen que presentarnos el plan de acción con presupuestos, con objetivos, y nos tienen que decir exactamente cuánto le van a invertir a ese plan de acción para 4 años. Antes se hacía para 1, ahora les estamos diciendo para 4 años cuánto se va a invertir. Entonces ya nos vamos a tener el presupuesto del Ministerio de Deporte, el Ministerio del ICBF, de la Unidad de Víctimas, la Consejería de Derechos Humanos, todos tenemos un presupuesto para poder avanzar en esa política y podemos decirle al país, la política para los próximos 3 años que faltan, o 2 años y 8 meses del gobierno, va a costar tanto y vamos a avanzar en ese tema. Eso por un lado. Y por el otro lado, la cooperación internacional que nos va a acompañar y nos ha venido acompañando con la Organización Internacional de Migraciones, con UNICEF, que han venido acompañando estos procesos y por supuesto pagándoles también algunos de los asesores territoriales que tenemos. Hay que entender que el Estado colombiano no puede sacar recursos para todo, pero ellos entendieron. Y esto hay que reconocerlo en el marco incluso de la implementación del acuerdo de paz con legalidad, que si nosotros no le metemos la mano a la prevención, este asunto no se va a resolver. Sobre todo porque esto no es solamente de hacer carreteras, vías terciarias. Esto es de tratar de arrebatarle lo que para ellos es la materia prima de la guerra. Lo que yo digo, ¿quién les va a disparar esos fusiles? Los niños. Los niños. Y por supuesto, esos niños terminan llegando por unas condiciones muy complejas, abandonando las escuelas, abandonando sus entornos protectores y sumándose a esas filas. Por eso es necesario rápidamente continuar y ojalá avancemos en ese proceso de concientización nacional y los nuevos gobernadores, los nuevos alcaldes, enviarles un mensaje. Aquí no caben las invenciones de ningún tipo, aquí no cabe la originalidad, aquí les toca. Claro. Les toca. Aquí no es que tenga una idea, claro. Aquí todos tenemos que trabajar por el mismo camino y el gobierno nacional les va a decir exactamente cómo lo tienen que hacer, porque además ya sus predecesores lo están haciendo. Entonces tenemos que avanzar en eso y por supuesto prioridad número 1 para el país, los derechos de los niños. Doctor Barbosa, como colombiano, no como funcionario público, ¿qué nos pasó? ¿Por qué dejamos llegar esto hasta este punto? Yo decía una cosa hace unos meses frente al tema de criminalidad de líderes sociales. Sí. Y decía lo siguiente, nosotros podemos poner en el país soldados y policías en cada esquina del territorio nacional, podemos poner instituciones públicas en cada esquina del territorio nacional, pero si nosotros como ciudadanos
no nos miramos al espejo y decimos, yo tengo que ser parte de este conglomerado y yo tengo que participar solidariamente y yo voy a denunciar además lo que está ocurriendo y yo voy a proteger a los míos. Lo decía hace unos meses la directora del Instituto de Bienestar Familiar, parte de esos crímenes que se cometen muchas veces o esas circunstancias de abusos de los niños en algunas ocasiones proviene de las mismas familias. Entonces, aquí hay una reflexión que hacer como colombianos. A todos nos toca ponernos la mano en el corazón y decir, yo tengo que hacer parte de esto. Y para ser parte de esto no es simple y llanamente esperar a ver de dónde surgió la política, quién la va a hacer, si es el alcalde. Es decir, yo hago parte de esto y esto es una actitud reprochable. Yo decía cuando ocurrió el crimen nefasto de María del Pilar Hurtado allá en Tierra Alta, Córdoba. Y yo estuve en ese Consejo de Seguridad y yo reflexioné sobre muchos temas. El presidente de la República me dijo que fuera, estuvimos allá. Y yo me preguntaba, Giovanni, yo decía, bueno, pero dramáticas esas imágenes, ¿recuerdas tú cuando ese niño se pegaba contra las paredes viendo a su madre en el piso? Pero yo me preguntaba, ¿quién fue el desalmado que además pudo grabar eso sin que le temblara la mano? Terrible. Ahí está la fotografía de ese personaje que hay que reprochar y que hay que repudiar en Colombia. Yo creo que en el fondo el gran acuerdo nacional es muy fácil firmarlo entre todos los que creemos en la paz, en los que creemos en los derechos humanos, porque son pocos los que no creen y los que jamás se sentarían en mesa alguna. A esos hay que combatirlos con prevención, con represión, pero por supuesto también diciéndoles, somos más los que creemos en la legalidad y en el Estado de Derecho en este país. Él es Francisco Barbosa, consejero presidencial para los derechos humanos. Acuérdense de él. No le voy a preguntar por lo que sabemos, porque creo que no se puede todavía preguntar por lo que sabemos, por aquí se ríen, pero acuérdense de él porque habrá noticias muy, muy pronto. Mucha suerte, consejero. Es una gran labor lo que usted está haciendo. Creo que va a salvar muchas vidas con esto que ustedes acaban de hacer. Muchas gracias. Yo me conecto con el set de Redman Noticias. Ya viene Paula, Mauricio, Carlos Salas con toda la información. Antes, las imágenes internacionales del día.